ya finalizando el bootcamp me di cuenta que no me veía como programadora, pero sí me gustaban mucho las fases de datos y dije, ya, yo creo que por aquí va la cosa, me gustan los datos, análisis de datos. Y como soy muy ansiosa, terminé el bootcamp y ya a los 2 días estaba inscrita en un curso de análisis de datos, porque dije, quiero seguir aprendiendo, creo que esta es la base, seguí aprendiendo y dije, sí, esto me encanta. Aprendí otras herramientas además de Python, bueno, herramientas de visualización de datos, SQL también para manejar las bases de datos, así que dije, esto me gusta, tengo que seguir con esto. Termino este curso y digo, bueno, me gusta como haciendo proyectos, pero no sé si en la realidad me gusta en un ambiente como de trabajo más formal, ¿cómo será esto? Así que dije, bueno, me voy a poner a buscar empleo. Veamos qué pasa. De cierta forma como testeando. De hecho, al principio postulaba empleos laborales como para ver cómo era este mundo, cómo eran las entrevistas técnicas, porque era algo que yo no sabía, no estaba acostumbrada y sin expectativa, la verdad. Solamente enfocándome en tener experiencia en las entrevistas técnicas, qué cosas me preguntaban, qué cosas yo no sabía, si no las sabías, como, ok, tengo que aprender por este lado. Me aparece una oportunidad para trabajar en una consultora en la parte de soporte de datos. O sea, principalmente, en mi caso, yo tenía que apoyar al equipo de arquitectura de datos y también, por otro lado, les gustó mucho que como yo era trabajadora social, tenía habilidades blandas más desarrolladas, tenía un enfoque en los clientes, también yo tenía que atender los temas más que nada como de servicio técnico o problemas que tuvieran los clientes de la consultora con los datos. Qué bonitas esas comunidades que ayudan a las otras personas, que comparten el conocimiento. Esa fue una de las cosas también que rescato harto, como y no solamente comunidades presenciales, sino también online uno puede encontrar mucho. Siempre van a haber recursos y alguien que tenga la respuesta o que te quiera ayudar. Les doy la bienvenida al episodio número 57 de Coffee Tech Insights. Y hoy día vamos a hablar sobre datos. Como una mini introducción, les comento para quienes quizá a lo mejor están recién o probablemente saben sobre datos, pero no tienen tanto conocimiento. La ciencia de datos es una disciplina que combina estadística, programación y conocimiento del dominio pensamiento crítico para extraer insights valiosos de los datos. Esta ha evolucionado desde campos tradicionales como la estadística y la informática y se ha expandido enormemente con el crecimiento exponencial que existe actualmente con los datos digitales. La ciencia de datos surge de la necesidad de procesar y analizar volúmenes masivos de información que las organizaciones generan diariamente, desde transacciones comerciales hasta interacciones en redes sociales. También están los datos que se extraen de sensores de IoT o Internet de las Cosas y también pueden ser de registros médicos. Vivimos en una era donde los datos son considerados el nuevo petróleo. No sé si han escuchado eso, pero se dice muchísimo, ¿no? Esta disciplina permite transformar datos brutos en conocimiento accionable para la toma de decisiones. Y bueno, algunas quizás subdisciplinas que a lo mejor han escuchado de este mundo está el Machine Learning, el Deep Learning, Data Engineering, Business Intelligence, que es algo que se escucha ya de hace hartos años, quizás antes que las otras terminologías o disciplinas que comenté, Data Analytics, entre otros. Así que de estos temas vamos a hablar hoy día sobre explorando el ecosistema de datos, roles, herramientas y oportunidades, aquí en Coffee Tech Insights. Y Coffee Tech Insights es un break donde hablamos sobre tecnología e innovación de manera sencilla, destacando el lado positivo de estas disciplinas, acercándola a todo público y eliminando estereotipos. Quiero aprovechar, antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, de comentarles a las personas que se conecten o que después nos vean en diferido, que también pueden apoyar este streaming con un cafecito. Ya tenemos a Fran y Pili, que son nuestros supporters o mecenas mensuales del podcast, y también a Germán Pinela, Fernanda y Gustavo Duarte, que nos han donado cafecitos en las últimas semanas.
Recuerda que si te gusta nuestro contenido, tú también puedes ser uno de nuestros supporters o mecenas y apoyarnos con tu cafecito en Buy Me a Coffee, aquí donde está apareciendo el QR. En este sitio estoy además publicando contenido sobre tecnología e innovación, tanto para los seguidores que estén en esta página como también para nuestros supporters, a los cuales también les incluyo contenido exclusivo. Ojo que además en esta semana tuvimos un webinar sobre accesibilidad digital, así que muy pronto voy a estar escribiendo un poquito sobre eso. Bueno, eso con respecto a este anuncio relevante que les dejo ahí por si quieren apoyar este podcast. Y a lo que nos convoca hoy día. Entonces, hoy día, como les comentaba, vamos a hablar de datos y hoy conversaremos con Andrea Méndez, especialista en Business Intelligence y Analytics con formación en Data Analytics y un enfoque hacia la innovación. Actualmente se encuentra realizando un máster en Business Analytics de la Universidad de Chile y hace unos meses obtuvo el, espero haberlo escrito bien, Business Analytics Certificate Data Analytics del MIT Sloan School of Management. Y también un dato interesante es que Andrea también estudió trabajo social, así que ahí nos va a contar un poquito también de su transición desde esta carrera al mundo de los datos. Hola Andrea. Hola Carolina, ¿qué tal? Bien, bien, aquí con un poquito de frío, pero tenía preparada mi estufa, pero no la encendió aún, no, como que quedé bien con el cafecito. Ah, qué bueno. Yo estoy aquí con mi tecito Ah, bien. para la conversación. Tecito calientito para el frío. Sí. Oye, dime si es que algo de lo que comenté faltó o no estaba tan bien. Intenté hacer la mejor presentación. No, súper bien y bueno, aprovecho de agradecer por la invitación para participar en esta sesión y gracias también a las personas que se conectan el día de hoy. Espero que la sesión esté buena, que haya muchas preguntas, no tengan timidez, así que eso, feliz de estar el día de hoy contigo. Súper, sí, no, gracias a ti igual, Andrea, sé que igual tienes un montón de cosas, eres una persona con muchas ocupaciones, así que genial que te pudiste dar este momento para tomarnos un cafecito o un tecito y conversar. Sí, genial. Oye, y antes de hablar sobre datos, y bueno, también como instando también a las personas, como decías tú, de que dejen comentarios, preguntas, ahí los vamos a ir leyendo, ¿eh? Eso es súper relevante. Y antes de hablar sobre los datos, ¿puedes comentarnos un poquito cómo pasaste del trabajo social a este mundo de los datos? Uh-huh. Perfecto. Bueno, la verdad, podría decir que la transición no fue inmediata, pero sí fue bien orgánica. Yo desde que estaba en la universidad, podría decir que nunca me sentí como que cumplía el perfil como propio o lo que se espera de una trabajadora social. En el sentido de que desde que yo estaba estudiando me llamaba mucho la atención la tecnología, la innovación, las startups. Me motivaba mucho ver cómo con tecnología se resolvían muchos problemas que a veces con cosas como desde la política pública no se están resolviendo o cuesta más resolver. Entonces me llamaba mucho la atención eso y también ocurría que siempre está como esa idea de que las personas de las ciencias sociales o son malas para las matemáticas o no les gustan las matemáticas. Yo era todo lo contrario. Siempre me gustaron las matemáticas. De hecho, desde el trabajo social siempre estuve expuesta a datos, principalmente porque tenía ramos de estadística, de investigación social también. Entonces, me gustaba mucho. Era como la materia de esos ramos. En otros no tanto, pero en esos me gustaba mucho. Entonces, ocurrió en el 2020, tiempos de pandemia, tantos años, que salió la oportunidad de realizar un bootcamp por el programa de talento digital. Me inscribí en un programa no tenía relación con datos, la verdad, era un full stack Python, un bootcamp, principalmente para aprender desarrollo web con Python. ¿Y por qué elegí este lenguaje de programación? Porque alguna vez leí que Python tenía relación con datos, con investigación, y yo dije, quizás este lenguaje
me puede gustar, veamos qué pasa. Entonces, ahí estuve estudiando 5 meses. Sufrí, la verdad, sufrí harto porque no sabía sobre lógica de programación. A mí desde el trabajo social me enseñaban y desarrollé otras herramientas muy distintas y también otras competencias muy distintas, pero me gustaba. Me gustaba mucho, sobre todo cuando aprendí la parte de bases de datos, ahí trabajando con Python. Y bueno, ya finalizando el bootcamp me di cuenta que no me veía como programadora, pero sí me gustaban mucho las bases de datos y dije, ya, yo creo que por aquí va la cosa, me gustan los datos, análisis de datos. Y como soy muy ansiosa, terminé el bootcamp y ya a los 2 días estaba inscrita en un curso de análisis de datos, porque dije, quiero seguir aprendiendo, creo que esta es la base. eh, Así que me inscribí en este curso de análisis de datos, seguí aprendiendo y dije, sí, esto me encanta. Aprendí otras herramientas, además de Python, bueno, herramientas de visualización de datos, SQL también para manejar las bases de datos, así que dije, esto me gusta, tengo que seguir con esto. Termino este curso y digo, bueno, me gusta la práctica, perdón, me gusta como haciendo proyectos, pero no sé si en la realidad me gusta en un ambiente como de trabajo más formal, ¿cómo será esto? Así que dije, bueno, me voy a poner a buscar empleo, veamos qué pasa. Y todo como, de cierta forma, como testeando. De hecho, al principio postulaba empleos laborales como para ver cómo era este mundo, cómo eran las entrevistas técnicas, porque era algo que yo no sabía, no estaba acostumbrada y sin expectativa, la verdad. Solamente enfocándome en tener experiencia en las entrevistas técnicas, qué cosas me preguntaban, qué cosas yo no sabía, si no las sabías, como, oye, tengo que aprender por este lado. Entonces ahí, unos meses postulando a trabajos, me aparece una oportunidad para trabajar en una consultora en la parte de soporte de datos. O sea, principalmente, en mi caso, yo tenía que apoyar al equipo de arquitectura de datos y también por otro lado, les gustó mucho que como yo era trabajadora social, tenía habilidades blandas más desarrolladas, me gustaba, tenía un enfoque en los clientes, también yo tenía que atender los temas más que nada como de cierta forma como servicio técnico o problemas que tuvieran los clientes de la consultora con los datos. Por ejemplo, el reporte se cayó, ya, veamos qué pasa. Y ahí entraba yo como a hablar con los clientes, tratar de arreglarlo y también como tratar de explicarles qué pasaba. Así que ahí estuve, esa fue mi primera oferta laboral, mi primera oportunidad también donde me estuve desarrollando. Y desde ahí no me despegué más de los datos. Me di cuenta que es una de mis grandes pasiones. Ya desde esa primera oportunidad laboral ya han pasado 3 años y medio. Sigo trabajando en este mundo, sigo aprendiendo porque la verdad es que me doy cuenta que la tecnología va cambiando todos los días, entonces estoy en constante aprendizaje, no solamente porque siento que el trabajo me lo exige, sino también por gusto. Por gusto de seguir aprendiendo, de viendo qué nuevas herramientas se pueden utilizar. Así que ese fue como el salto que di. Y de hecho me pasa que a veces hay gente que me pregunta como, ¿qué tiene que ver el trabajo social con datos o con un trabajo en tecnología? Si uno lo ve a simple vista puede decir nada, pero la verdad es que tiene mucha relación porque pasa que yo creo que hay un 40% eh, principalmente de herramientas técnicas que uno tiene que manejar, pero también hay un 60% en el cual tú tienes que ser capaz de, con esos datos, cómo poder generar un cambio, cómo convencer a alguien, cómo ayudar a las organizaciones a que a través de esos datos tomen mejores decisiones o creen nuevos programas. Y para eso, claro, hay muchas habilidades blandas y competencias que entran en juego y ahí creo que mi carrera en la universidad me enseñó mucho a desarrollar esas cosas y que ahora las pongo en práctica
en un ambiente muy distinto al que me prepararon en la universidad. Ay, qué bueno eso. Sí, bueno, y además de que de alguna manera las carreras igual se están cruzando harto con tecnología, ¿no? Yo igual he escuchado, tengo algunos amigos que han estudiado, no sé, psicología, sociología, igual de alguna manera a veces se tienen que meter, o al menos en estadística, en algo de matemática, o algunos incluso, conocía a un psicólogo hace un tiempo que me decía que estaba aprendiendo Python para no sé qué. Y no era para trabajar en el mundo de datos, pero sí lo ocupan. Sí. Entonces, claro, como que cada vez más se cruzan. Es verdad, de hecho, ahora, por ejemplo, se habla mucho de la reconversión laboral. Que, Ujú, por ejemplo, yo en mi caso hice un proceso de reconversión laboral, ajá. pero también en el camino he conocido muchas personas, como dices tú, que no han cambiado de carrera, siguen como en sus trabajos relacionados con lo que estudiaron en la universidad, pero han empezado a incorporar nuevas herramientas de tecnología, desde la inteligencia artificial, que es lo que ahora todo el mundo habla, hasta cosas como comentabas tú, Python. De repente, no sé, he hablado con amigos que me dicen, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo Power BI porque tengo una tabla en Excel y quiero hacer unos gráficos y encuentro que es más bonito y voy a hacer una presentación súper buena, entonces estoy usando Power BI. Estoy automatizando cosas que la verdad me han servido para mi trabajo, me han ahorrado tiempo. Entonces, están incorporando nuevas herramientas y, como te decía, no necesitan estar empezando de cero, por así decirlo, sino que dicen ya, con lo que trabajo es como qué cosas le agrego el plus con herramientas más técnicas. Sí, sí, interesante. Sí, y es entretenido de que de alguna manera, justamente como dices tú, con la IA o con todas estas tecnologías, vamos a ir logrando también profesionales como más completos quizás, que vamos a tener que ir adquiriendo. De la misma manera que las personas que quizás partimos desde el mundo de la tecnología, también tenemos que hacer un poco ese contrario, de adquirir también habilidades blandas, como lo que decías tú, de que tú has aprovechado las habilidades blandas, porque también eso es súper relevante. Oye, hay una persona que es Marcelo Muape, que lamentablemente no me aparece aquí en el chat de la herramienta de streaming para poner el mensaje, pero voy a leerlo. Dejó dos preguntas, pero voy a leer la primera y la Ujú. segunda más tardecito. Dejó dos antes de empezar el live. Y dice, Andrea, desde tu recorrido como trabajadora social hacia el análisis de datos, ¿qué habilidades humanas crees que aportan un diferencial en un mundo cada vez más orientado a lo técnico? ¿Qué habilidades? Primero, yo siento que la escucha activa, creo que es lo más importante. La escucha activa porque, bueno, en mi trabajo pasa que a veces uno el especialista, por así decirlo, dice, no, yo creo que estos datos los voy a mostrar de cierta forma, con esta visualización, o voy a analizar esto, pero antes de hacer eso hay que escuchar a quién es tu cliente o quiénes son como tus stakeholders, las personas con las que estás trabajando, a quien tú le vas a hacer el análisis y entender de partida como qué es lo que necesitan, cuál es el dolor, de cierta forma qué les vas a resolver. O también a veces pasa que la gente tiene tú trabajas con los expertos de cierta área y te dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, no sé, gente que trabaja en marketing. Entonces, ¿sabes qué? Tengo cierta hipótesis sobre mis clientes, pero no lo sé, es porque yo creo, como dicen, como dicen en Chile, como de guata, como siento que esta hipótesis tengo, pero no sé si realmente es lo que ocurre. Entonces uno dice, ok, trabajemos esta hipótesis, veamos si es cierto o no, y vamos a los datos, los trabajamos y ahí veamos si se cumplen las hipótesis. Entonces una de las habilidades yo creo que es la escucha activa, como te decía, como más entender qué es lo que necesitan las personas y cómo tú resolverlos a través de los datos, creo que es importante. Y también eh, cómo a esa persona le van a servir esos datos, porque y eso también tiene que ver con otra habilidad que es la empatía, como entender cuál es tu audiencia, porque yo puedo tener unos datos, puedo tener insights, resultados súper potentes,
pero es muy distinto el lenguaje o el enfoque que voy a utilizar si voy a una reunión, por ejemplo, con un gerente de finanzas, a si voy con los mismos resultados a un gerente de recursos humanos, o si voy, por ejemplo, con un colega. Entonces creo que también hay otra habilidad, la empatía, como entender tu audiencia, saber qué quieres, saber quién es esa persona, cuál es su enfoque, cuáles son sus dolores. Entonces destacaría esas dos habilidades blandas principalmente. Ya, súper, genial. Sí, qué buena, qué importante es la escucha y qué difícil a veces es lograrla justamente como escucha activa. Oye, y antes de preguntarte más sobre el tema de data en particular, quería preguntarte de tu máster. Algo me habías comentado hace unos días que conversábamos, pero ¿este certificado del MIT está relacionado con tu máster o son dos cosas que hiciste separadas? Uh-huh. Sí y no. Principalmente porque ambos, el certificate, que es como una especie de diplomado, y el magíster, ambos se desarrollan desde la Universidad de Chile. Pero en mi caso yo me adjudiqué una beca de la Fundación Luxi. Entonces esta beca considera ambos programas. Entonces primero partí el año pasado con este certificate en analítica de negocios, que se desarrolla en conjunto con la Universidad de Chile y el MIT. Entonces, durante 4 meses aproximadamente, teníamos clases acá en Santiago con profesores del MIT que venían a la Universidad de Chile a hacernos las clases. Y posteriormente, en fines de enero más o menos, finalizábamos con un módulo presencial allá en Boston, en la Universidad del MIT. Y bueno, ya el segundo programa es el magíster, que ese lo inicié ahora en marzo. Y ya, bueno, ya el próximo año lo estaría terminando y es de la misma temática. Es un magíster en Business Analytics o Analítica de Negocios. Pero claro, como es un magíster, es mucho más amplio, con más asignaturas también, con hartos electivos, bien entretenido porque no es solamente como analítica de negocios desde, por ejemplo, habilidades como de liderazgo, sino también, por ejemplo, desde aprender programación. Bueno, en mi caso yo sabía Python, pero ahora estoy aprendiendo R, que es otro lenguaje de programación para analizar datos, o por ejemplo también tenemos algunos ramos de inteligencia artificial, otros de machine learning, también de toma de decisiones basadas en datos, así que está bien entretenida. Ay, qué genial. Es muy entretenido cuando uno se mete en estos programas de máster, porque como que uno se empieza a profundizar en algo, pero a la vez te abre la mente para Uh-huh. otros temas, y lo encuentro Sí. y genial en este caso de datos. Súper interesante. Sí. Mira, nos dejan Sí, una preguntita. a ver. Jonathan Canales Ya. dice, ¿se te ha hecho difícil realizar el magíster por el tema de las matemáticas más que nada? Por el tema de las matemáticas, sinceramente no. Eh, o sea, siempre tiene sus desafíos estar estudiando, porque de repente te tomas con temas nuevos. Por ejemplo, me acuerdo que en el certificate tuve una asignatura que era optimización. Para la gente que estudia ingeniería, quizás se les pueda hacer muy común, lo han escuchado, tuvieron alguna asignatura. Yo jamás en la vida había visto optimización. ¿Qué es eso? Me encantó, pero me costaba. Me costaba, y aparte que me acuerdo que me reía porque justo la asignatura de optimización era en inglés. Entonces, el profesor hacía preguntas, quería que todos participaran, y a mí me hacía preguntas, y yo le respondía, o sea, el tema es que le respondía mal, pero no porque no pudiera responder en inglés, sino porque no sabía la respuesta. Entonces, yo decía, voy a aprovechar, le respondo igual, porque también uno practica inglés, pero claro, me costaba. Y habían compañeros que no, que eran de ingeniería comercial, industrial, y claro, se manejaban un poco más, o por lo menos tenían nociones. Y bueno, ante eso, no achicarse, seguir estudiando. Finalmente todos estuvimos ahí
como en esa, todos tienen esa curva de aprendizaje. Mis compañeros cuando lo vieron por primera vez también los costó, y me pasaba también en el bootcamp, que yo, por ejemplo, cuando empecé no entendía nada, para mí era como chino, y yo le preguntaba amigos que habían estudiado informática en la universidad, y les decía como, ¿tú cuando empezaste, tomaste algún ramo de programación, te costó? Me decían, oye, que sí, si nadie sabía esto, todos estuvieron ahí machacando, estudiando, viendo recursos. Lo bueno es que ahora en internet uno encuentra tantos recursos, profesores de todas partes, que ayudan a que las personas, de cierta forma, como tienes distintos ejemplos, ejercicios. Entonces, como te digo, la verdad es que obviamente sí van a haber de repente desafíos, algo que uno entienda menos que otros ramos, pero bueno, hay que seguir nomás. Genial, súper. Sí, buen tema eso de que hay hartos recursos en la web, y cada vez hay como más didácticos. Hace unos días estaba aprendiendo un framework de frontend y que se llama Astro. No sé si lo has escuchado. No. Y tiene una documentación bien sencilla, incluso está en distintos idiomas, y me llamó la atención que tiene como un tutorial para partir como por tu primer proyecto, pero va muy paso a paso. Entonces es interesante que ya cada vez se están esmerando más para hacer más amigable la experiencia para las personas, en este caso los desarrolladores, pero en general en tecnología. Entonces, es verdad. Esa es una de las cosas que me ha gustado mucho desde que entré a la tecnología, las comunidades, porque me doy cuenta que, no sé, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo Python, decían, utilicen esta librería que la creó una persona voluntariamente, la librería es gratuita, y yo decía, pero ¿cómo? O sea, a veces uno está como rodeado de, no sé, de un mundo en el cual siempre hay mucho interés, sobre todo un interés económico, y acá yo decía como gente, no sé, muy seca en tecnología, que de por sí voluntariamente trabaja para que otras personas también puedan utilizar esas librerías, o de repente veía en foros que personas te ayudaban, tú hacías una pregunta, te ayudaban con las respuestas. Entonces decía como, qué bonitas esas comunidades que ayudan a las otras personas, que comparten el conocimiento. Esa fue una de las cosas también que rescato harto, como... Y no solamente comunidades presenciales, sino también online uno puede encontrar mucho. Siempre van a haber recursos y alguien que tenga la respuesta o que te quiera ayudar. sí, qué bueno. Mira, ahí nos dejan un saludo. Ariel Hernández. Hola, Ariel. Hola, Ariel. Y mira, Jonathan pregunta, la misma persona que nos había hecho la pregunta antes, ¿se te ha complicado trabajar y hacer el magíster a la vez? Gran pregunta. Sí, al principio un poco, siendo súper sincera, porque pasa que, bueno, mi trabajo actual yo llevo poco más de 3 meses, y partí en este nuevo trabajo y a la semana comencé el magíster. Entonces se me vino todo encima, pero fue algo que de cierta forma yo no lo planifiqué porque ya sabía que el magíster partía X fecha en marzo, y el cambio de trabajo también fue algo muy repentino. Entonces, obviamente no iba a desaprovechar la oportunidad de aceptar una nueva oferta laboral. Entonces, claro, me pasó eso, que ya estaba en ese proceso, y ahora estoy, de hecho, no llevo tanto en mi trabajo. Entonces uno está en ese proceso en el cual tiene las inducciones, empieza a entender todo, se empieza a enchufar, no entiendes nada, y aparte está el magíster, que también tiene ramos nuevos. Entonces se me ha complicado un poco. Ya está todo más bajo control, pero claro, fue porque viví esos dos procesos nuevos, que de por sí ya generan estrés y todo. Pero nada imposible, la verdad. Como te decía, yo siempre pienso como que uno igual puede hacer las cosas. Entonces dije, bueno, si me falta un poco más de tiempo, pide ayuda. Por ejemplo, en el trabajo también saben que uno no te van a estar pidiendo proyectos
gigantes tu primera semana, entonces también como apoyarte y ser sincera también de qué cosas uno puede y uno no puede. Pero sí, respondiendo a Jonathan, sí, ha sido desafiante haber iniciado esas dos cosas a la vez. Entonces, sí recomiendo, si alguien quiere empezar a estudiar, ideal que sea un trabajo en el que ya estén, no sé si decir en su zona de confort, pero un trabajo que ya lo manejen bien, que sepan, por ejemplo, también que van a tener el apoyo para estar estudiando y que principalmente ya un trabajo que manejen. Súper. Sí, buen punto eso de mezclar ambas cosas, porque muchas veces puede pasar que uno tiene que estás trabajando y además tomar un programa de máster o de diplomado y claro, eso es un buen desafío. Oye, dejaron otra pregunta, pero quería dejarla después de ahondar un poquito más en la temática de datos. Cuando hice la intro, un poquito hablé de algunas subdisciplinas de data para las personas que quizá no conozcan tanto de esto. Y también sabemos que existen algunos roles como Data Scientist, Machine Learning Engineer, Data Engineer, analista de negocio. Para alguien que esté empezando y que a lo mejor no sepa tanto de esto, ¿cómo describirías tú diferencias clave en los roles que a ti, de estos que describí u otros que te parezcan relevantes? Perfecto. Sí, la verdad es que hay muchos roles y siento que siguen saliendo más en cuanto a datos. De repente uno lo que más conoce, lo tradicional, es como el analista de datos, pero la verdad es que incluso pasa cuando yo de repente he hecho mentorías, le cuento a las personas como, no solamente, si tú hiciste un curso de analista de datos, no necesariamente necesitas trabajar en analista de datos. Yo les contaba que yo partí en la parte de soporte con analista de soporte de datos, trabajando con arquitectos de datos, que antes de eso no tenía idea que hacía un arquitecto de datos. Y bueno, siguiendo la pregunta, bueno, principalmente está el científico de datos, que es una persona que trabaja principalmente creando modelos estadísticos, también creando modelos de machine learning, modelos predictivos para encontrar principalmente algunos patrones y también como para hacer distintas como predicciones. Y en este caso, para el cientista de datos, por ejemplo, lo que más trabajan ellos, o lo que más herramientas que utilizan, harta estadística, harta matemática, así que para las personas que les gusta eso, sería un muy buen rol que podrían desarrollar. También como lenguaje de programación Python o también R, aunque las empresas están utilizando más Python, y también saber más que nada como modelado de datos. Eso principalmente para un científico de datos. También el otro rol muy importante es el ingeniero de datos, que en este caso es una persona que se enfoca principalmente en diseñar la infraestructura de datos que va a tener la organización. Principalmente cómo se están recolectando los datos, cómo se van también a almacenar, cómo se van a procesar y también cómo se van a consumir estos datos para que después personas como los analistas de datos, o en mi caso que yo soy analista de Business Intelligence, puedan utilizar esos datos ya limpiados, transformados y ya disponibles para poderlos trabajar. Y en este caso, principalmente un ingeniero de datos trabaja más como les contaba, como desarrollando la infraestructura, con flujos de datos, también cómo van a ser escalados. En este caso, herramientas que más se trabajan, bueno, Python también está aquí presente. Los servicios en la nube también o el cloud computing, porque actualmente está ocurriendo mucho que las empresas están alojando los datos en la nube, cosa de que tengan mayor disponibilidad y bueno, también por servicios o sea, por motivos de costo y mayor disponibilidad. Entonces, cloud computing también utilizan harto. Otro rol que, bueno, en mi caso, como analista de Business Intelligence, que a veces se siente muy parecido a un analista de datos,
Pero unas diferencias principales es que una lista de Business Intelligence se preocupa principalmente de cómo conectar las preguntas que tiene el negocio con los datos. Tiene un enfoque, yo diría un 50% con herramientas técnicas en datos, pero también un 50% como un enfoque más como comercial y lo que decía, como entender el negocio y con los datos como dar estas respuestas. Entonces, para que la empresa pueda tomar estas mejores decisiones. Y a partir de eso, por ejemplo, yo como analista de Business Intelligence analizo los datos por ejemplo, con SQL, trabajo mucho con bases de datos, también trabajo con servicios en la nube, porque actualmente los datos de la empresa están en la nube, trabajamos con Google Cloud Platform. Y a partir de eso, bueno, se desarrollan los dashboards donde vamos a estar como monitoreando distintas cosas. Por ejemplo, en mi equipo trabajamos las métricas para medir el rendimiento del programa de fidelización que tenemos en la empresa. Así que tienen que ser datos que cuadren correctamente. Una de las herramientas que utilizamos para esta visualización de datos es Looker Studio, pero también hay otras como Power BI o Tableau. Em, otra cosa también importante, como les decía, como la comprensión del negocio, que eso es súper importante porque pasa que a veces no basta con solamente analizar datos, ver tendencias, sino que si no entiendes el negocio es muy difícil que puedas extrapolar el análisis que estás haciendo a responder las preguntas o las hipótesis que tengan los distintos equipos. Y bueno, ¿qué otro rol más? Bueno, ahora que está muy de moda y está saliendo harto el ingeniero de Machine Learning, principalmente este rol se enfoca en, que a veces yo siento que depende de la empresa en realidad, pero a veces algunos científicos de datos hacen un poco de Machine Learning. eh, pero bueno, principalmente este rol se enfoca en poder construir, entrenar y también evaluar como los distintos modelos de Machine Learning que se están creando. Más que nada como para explicar qué es el Machine Learning para las personas que no lo saben. Eh, Teóricamente, el Machine Learning o aprendizaje automático en español es una herramienta, perdón, es una rama de la inteligencia artificial. Y a través de esta rama se pueden desarrollar modelos en donde de cierta forma los sistemas informáticos aprenden a partir de datos tal como aprendería una máquina. Y a partir de eso se pueden crear distintos modelos predictivos, tales como, por ejemplo, un, un ejemplo súper súper cotidiano, cuando una persona se mete a Netflix. Entonces te pones a revisar como a ver qué serie me gustaría ver hoy. Y Netflix te dice, como viste esta serie, te recomiendo estas otras. Posiblemente te gusten estas otras. Ese es un modelo predictivo. Es un modelo que Netflix desarrolló en el cual a partir de los datos que tú le entregaste o los datos de millones de clientes de Netflix que de cierta forma tienen, Netflix perfila, por así decirlo, por ejemplo, hace en este caso un modelo predictivo de clusterización. Hace distintos perfiles, por ejemplo, mi perfil le gusta, voy a inventar, no sé, las películas de acción y de ciencia ficción. Otro perfil que le gustan las películas más románticas y los dramas coreanos. Entonces, a partir de los distintos perfiles, dice, ok, Andrea está posiblemente en este segmento y como a Andrea le gustan estas películas o como gente como Andrea le gustan estas películas, le voy a recomendar estas otras. Todo eso es Machine Learning. Entonces, principalmente el ingeniero Machine Learning trabaja eso, como creando esos modelos, evaluándolos también, entrenándolos, porque son modelos que necesitan una gran cantidad de datos para ser entrenados y para poder hacer esas predicciones. Eso, no sé si me falta algún rol. El analista de datos también, como les decía, es muy parecido al analista de Business Intelligence,
pero principalmente el analista de datos se enfoca, bueno, en ir explorando. Según la organización donde esté, hace limpieza de datos, aunque, como les decía, el ingeniero también hace limpieza de datos, pero ocurre que las organizaciones, por las necesidades que tienen, no son tan puristas, y pasa que a veces uno dice, yo postulé este rol y voy a hacer solo esto y no me van a pedir nada más que esto, y eso no pasa. Por lo menos en la realidad chilena no pasa que uno dice, yo voy a hacer esto y no me pidan más trabajo o más responsabilidades, porque pasa una de dos: o la empresa tiene distintas necesidades y no tiene tanta capacidad para tener todos los roles cubiertos, o también los roles también se van mezclando un poco. Entonces, como les contaba, una lista de datos hace exploración de los datos, también hace limpieza a veces, los analiza, como también lo analizaría un analista de Business Intelligence, y también a veces responde preguntas específicas, va viendo, por ejemplo, distintas tendencias, y también va generando, por ejemplo, dashboards para poder presentarlos. Entonces, como les decía, no, los roles a veces se mezclan mucho. O por ejemplo, y pasa también, que de repente, no sé, un científico de datos después termina pasando o adquiriendo una nueva experiencia laboral como ingeniero de Machine Learning. Y creo que eso también es algo súper enriquecedor de trabajar en datos, de que no es que uno parta como un rol y vas a estar toda la vida trabajando en ese rol, no, porque vas a ir adquiriendo nuevas herramientas y herramientas que se comparten entre distintos roles, y te va a permitir ir saltando. O sea, yo actualmente trabajo como analista de Business Intelligence, he trabajado como analista de datos, quién sabe si más adelante trabajo como científica de datos, voy a poder hacerlo porque las herramientas que sé ahora y que también voy a ir adquiriendo más a futuro me van a permitir poder hacerlo. O a veces pasa. Me pasa actualmente en mi trabajo que pasa que, por ejemplo, una lista de datos o una lista de Business Intelligence trabaja con datos del pasado, por así decirlo. Por ejemplo, datos que ya, por ejemplo, datos de ventas. Las ventas son cosas, acciones que ocurrieron en el pasado, entonces a partir de eso ya hago mis análisis. Pero yo no hago modelos predictivos, pero digo, tengo muchos datos y yo podría crear modelos predictivos. No soy ingeniera de Machine Learning, pero si tengo las herramientas, si sigo estudiando, puedo crear modelos predictivos. Entonces, creo que es muy enriquecedor, y la verdad es que me encanta porque hay, como te contaba Carolina, hay muchos roles. Creo que uno, cuando ya empieza en esta área, se abren muchas posibilidades. Qué genial. Sí, y justamente como que se van entrecruzando, ¿no? De hecho, hace unos años, y bueno, cuando hice mi tesis de informática, fue hace como 13 años por ahí, hice mi tesis en data mining y me da la impresión de que el data Mm. mining no se usa tanto, pero me acordaba por lo que decías tú, porque cuando estuve haciendo mi tesis, bueno, yo trabajé con clustering, pero también estuve estudiando modelos de clasificación y sistemas de recomendación, que justamente por eso me acordé por lo de Netflix. Pero esos sistemas los incluían en esta literatura de data mining en ese tiempo. Entonces, como Ujú. que ahora ahí también mientras estaba buscando como rápido si cómo están dividiéndolo, por ejemplo, cómo están definiendo la diferencia entre Machine Learning y Data Mining, y no, me parece que no está tan clara, ¿no? Como que se No, entrecruzan. O quizá ya no se usa sí. tanto el concepto de Data Mining, no sé. Siento que no se usa tanto, pero me pasó, por ejemplo, en un ramo del magíster, que claro, el profesor hablaba mucho de data mining, y como dices tú, para mí era como muy machine learning, y de hecho hablaba como en paralelo de los dos, Mm. pero yo siento que son muy parecidos. Y como te decía, creo que por el mundo en el que estamos ahora, no es muy difícil como encontrar como personas o profesionales que sean como puristas, que digan, yo hago esto y solamente esas herramientas, porque uno va adquiriendo y aprendiendo de distintas herramientas. Sí. Oye, hablando de herramientas, Patricio nos había dejado una pregunta, aprovecho aquí de ponerla. Dice, hola Andrea, una consulta relacionada con Python y su uso en procesos de ETL, que son de extracción, transformación y carga.
¿Utilizas Python exclusivamente para la transformación y limpieza de datos o también lo empleas en la etapa de visualización? Ya, súper. Muy entretenida la pregunta, Patricio. Sí. Mira, por la realidad de donde yo trabajo actualmente, hay un equipo de arquitectos de datos que en este caso ellos trabajan más con ETLs. En este caso, ellos, por ejemplo, toman lo que le llaman como los datos crudos o datos como sin procesar. Y ellos hacen todo este proceso, toda esta magia, hacen la transformación, hacen la limpieza, por ejemplo, cuando hay muchos datos nulos o quizás cuando hay que también como hacer clasificaciones con los datos. O por ejemplo también algo súper importante que ahora se está dando con la confidencialidad de los datos. Por ejemplo, ellos tienen unos policy tags que principalmente son como datos que yo, por ejemplo, accedo a una tabla y, por ejemplo, no sé, la dirección de una persona o el nombre de una persona o el root, por ejemplo, yo no tengo acceso a esos datos porque son datos sensibles, entonces estos profesionales le ponen esos policy tags para que yo obviamente trabaje solamente con los datos que yo necesito. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo en este caso no hago ese proceso, particularmente en la empresa actual donde estoy. ¿Ya? Puede pasar que algún analista de datos en otra empresa sí tenga que hacerlo porque no hay arquitectos de datos. Eh, Principalmente actualmente donde estoy utilizando Python es más que nada en exploración de datos. Trabajo mucho con SQL para analizar, pero también estamos como te contaba, con Python, con explorar datos, hacer algunas visualizaciones también, por ejemplo, algunas librerías con las que he trabajado con Seaborn o con Matplotlib, que son herramientas para hacer gráficos con Python. Pero más que nada es como para exploración propia, porque ya si tengo que hacer una visualización más elegante, por así decirlo, creo los dashboards, actualmente estamos trabajando con Looker Studio, que es una herramienta de visualización de Google. Entonces, cosa de que también no solamente yo tenga acceso a las visualizaciones, sino también personas de otros equipos trabajan diariamente con los dashboards que nosotros vamos creando como el equipo. Súper. Sí, igual ahí para agregar desde mis conocimientos oxidados de data, porque como digo, yo trabajé en data cuando hice mi tesis y cuando hice mi práctica. Algunas herramientas ETL no necesariamente usan lenguajes, son como más visuales, pensando en lo que comentaba Patricio. Bueno, y claro, pues como ese rol que dice Andrea, ella tiene como la facultad, está en un equipo grande donde puedes enfocarte en una temática, como en este caso la visualización. Por ejemplo, cuando en mi ejemplo de nuevo de la tesis, yo hacía como de todo porque solamente era una tesis, o a lo mejor en una startup, alguien que trabaje en data también. No sé si Patricio le tocará algo parecido o será por estudios, pues después habla en otro comentario de que está haciendo estudios. Entonces, claro, cuando a uno le toca hacer varios roles juntos, te va a tocar a lo mejor hacer ETL, hacer formateo de datos, toda la cosa. Pero ahí, no sé, por ejemplo, una herramienta que estaba mirando que todavía está vigente, parece, es una de Pentaho, que es de ETL, Pentaho Data Integration. Y esa era más visual. Entonces, no sé, en ese tiempo al menos no se usaba Python. No sé si ayude a Patricia. Sí, ahora hay muchas herramientas para hacer ETLs. Por Sí. ejemplo, en servicios en la nube, por ejemplo, Amazon Web Services tiene el servicio de Glue, como pegamento en español, la traducción, donde uno puede hacer ETLs. Bueno, GCP, Google Cloud Platform, también tiene su servicio para hacer ETLs. Puedes hacer una ETL con SQL también, la verdad es que hay muchas herramientas. Ah, qué bueno saber. Mira, ahí dejaron. Sandra deja corazón. Corazones, corazones. Sí. Y Patricio, ahí comentaban, su segundo comentario dice: me encuentro estudiando Data Analysis, me gustaría aprender sobre la nube de GCP. ¿Qué me recomiendas a modo de introducción a esta temática? Ahí tiene un poco que ver con lo que comentabas, yo creo.
Sí, sobre la nube de Google Cloud Platform. Si te interesa principalmente esa nube, Google tiene una plataforma que se llama el Google Cloud Skills Boost. De hecho, se lo voy a compartir a Caro a ver si lo puede compartir. Que es una plataforma donde tú puedes acceder a cursos gratuitos para Mm, aprender. Y también Amazon Web Services, porque pasa que los servicios en la nube hay muchos, pero los tres principales son Amazon Web Services, Google Cloud Platform, y en el caso de Microsoft tiene la de Azure. ujú, Entonces, cada una tiene sus plataformas para que la gente pueda aprender sobre los servicios en la nube y también tienen un roadmap de certificaciones. mm, Y de hecho, las tres, si no me equivoco, por lo menos yo sé que GCP y Amazon tienen la primera certificación que es como la de fundamentos, para que la persona aprenda sobre qué servicios hay en la nube y también para qué te sirve cada uno. Porque, por ejemplo, hay un servicio que te sirve para alojar los datos en la nube. Hay otro que te sirve como para eh, poder crear herramientas, o sea, perdón, poder crear como distintas visualizaciones. ujú. Por ejemplo, en el caso de Amazon está QuickSight, donde uno puede hacer su reportería. En el caso de Google está Looker Studio. Eh, Hay otras herramientas también, como les contaba antes, para hacer ETLs. Ya sí, Mm. hay la verdad muchas herramientas para hacer también modelos predictivos. Entonces, como les decía, en este caso, por ejemplo, en el link que le pasé a Carolina, ahí está la plataforma de aprendizaje, donde puedes tomar distintos cursos desde los fundamentos en la nube, prepararte para alguna certificación también. Amazon también tiene, que es el de Skill Builder, se los voy Ujú. a compartir también, Ah, genial. para que puedan prepararse. Y una cosa también interesante que yo siento de los servicios en la nube, que hay gente que, por ejemplo, ha estudiado solamente de Amazon y aprende mucho y es muy buena y porque, por ejemplo, su empresa utiliza Amazon, pero Ujú. después se cambian de empresa y dicen, no, aquí no utilizamos Amazon, utilizamos Azure. Y es como perfecto, es una nube distinta, pero se van a dar cuenta que la lógica es la misma, que tienen servicios muy parecidos, a veces cambian solamente los nombres. Ujú. Entonces, incluso a veces pasa que en ofertas laborales te dicen por lo menos aprender o tener los conocimientos básicos de una de las tres nubes principales. Ya les va como a generar un plus en el currículum que tengan. Súper. Sí, ahí también dejo el dato a las personas que nos escuchan, que con la Ceci Geraldo, no recuerdo el episodio, pero lo puedo dejar después en la descripción. Una vez estuvimos hablando justamente de lo que nos comenta Andrea, del Cloud Skill Boots para GCP. Y con Jocelyn Poblete estuvimos hablando de AWS Mm, hace unos 2 o 3 meses y ella dio muchos tips para las certificaciones de AWS, así que ahí sí, hay que les den un vistazo. ella es de la comunidad de AWS Girls. Sí, Sí, exactamente, sí. Mira, buenísimo. aquí Sandra nos comenta, ahora estoy aprendiendo ciencia de datos con Oracle Next Mm, Educación, que está muy genial. Mira qué genial. Oh, sí, buenísimo. Oracle también he escuchado que varias personas, un Sí, amigo que trabaja en data también me hablaba de Oracle, pero lo que quería, sí, ajá, sí, sí, ¿verdad? sí, comenta. No, que quería contar un tema random con Oracle Next Educación, porque así como Sandra está aprendiendo, mi papá también está aprendiendo con ese curso de Oracle. Ah, bueno. Y mi papá tiene 65 años. Al que quiero llegar es que a veces hay, y me ha pasado que hay gente que me dice, ay, me gustaría hacer un bootcamp, pero tengo 30 años, como que ya, no sé, ya pasó la vieja, ya estoy muy vieja. Y es como, pero ¿cómo? O sea, y como que nunca es tarde para aprender nuevas herramientas, y a veces pasa que la gente se limita. Bueno, yo el primer bootcamp que hice tenía 29 años.
Y a veces escucho gente, 25 años, que me dice, no, es que ya no fue para mí. Es como, pero ¿cómo? Entonces creo que uno puede seguir estudiando a la edad que quiera. Sí. Y de hecho, más allá, voy a ir más allá. Tenemos que estudiar porque está todo avanzando tan rápido que aunque tengamos 40, 50 o más, o 65, como Sí, decías de tu papá, si tenemos ganas, obviamente, está genial poder irnos siempre capacitando porque todo está moviéndose muy rápido, así que totalmente. es bueno tener esa mentalidad de irse perfeccionando siempre. Ujú. Oye, y justo Sí, comentaba, perdón, ¿qué ibas a decir? no, no, sí que sí, te encuentro toda la razón porque van saliendo nuevas herramientas, entonces eh, uno tiene que estar como a la vanguardia con eso, como qué nuevas herramientas poder incorporar también, así que eso, no ponerse esos límites. Exacto. Sí, ahí Sandra dice que tiene 44, ¿ves? Yo tengo 40 y igual estoy pensando, no sé si tomar, todavía no sé bien qué, pero me gustaría volver al mundo de los datos. Ujú. Ahora conversando contigo, más ganas me dan Ah, de maravilloso. retomar, de retomar ese mundo. Mira, nos dejan una pregunta, pero la voy a dejar para después para avanzar un poquito porque se Ujú. nos está yendo el tiempo y no quiero que se nos vaya la oportunidad de preguntarte también sobre tu rol como parte de comunidades y por un lado como embajadora de Women Tech Makers, coorganizadora de GDG Valparaíso y creo que también estás en lo de AWS, ¿cierto? Sí, estoy como community builder, que principalmente es un rol, todo esto es voluntario, yo no trabajo para Amazon ni para Google. Pero, por ejemplo, en el caso de Amazon, es una postulación que uno hace como creadora de comunidad, en el cual uno desarrolla contenido en torno a algunos servicios de Amazon. En mi caso, en la categoría de datos, entonces creo contenido desde blogs o también dando charlas para enseñar a personas sobre herramientas enfocadas en análisis de datos, pero desde Amazon. Qué Y, genial. y como con todas las otras comunidades también es de forma voluntaria, siempre obviamente siguiendo como son programas, en este caso de Google, siguiendo las normas y bueno, también el proceso de selección que Google tiene con estos programas. Súper. ¿Y cómo ha sido, pensando también, hace un poquito tiempo hicieron un evento de Women Tech Makers? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti, pensando en tu rol trabajando en datos y como mujer en el área de datos? Porque muchas veces se habla Ujú. de que no somos tantas las mujeres que trabajamos en tecnología, quizás se habla más a veces del lado del desarrollo. En el caso de los datos, ¿cómo lo has visto? ¿Es parecido? ¿Hay menos mujeres? ¿Hay más? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido mi experiencia? Em, yo creo que es lo mismo en cuanto a, o sea, como comparando el área de datos con también el área del desarrollo. No siento que haya más mujeres en uno de los dos grupos. Em, no. Bueno, una de las cosas que me motivó a ser embajadora de Women Tech Makers es que creo que, bueno, ser mujer en tecnología es desafiante. Yo creo que tú también lo has sentido. Pero también es muy poderoso porque cuando empecé a estudiar tecnología, a aprender, me costaba como encontrar mujeres referentes o también con quién identificarme. Encontré esta comunidad de Women Tech Makers, donde ahora estoy como contribuyendo activamente como embajadora. Y la verdad es que me di cuenta que no, pues que sí había mujeres, que sí habían referentes, pero sentía que eran mujeres muy secas, como muy expertas en su área, pero estaban muy como calladitas haciendo su trabajo, como hormiguitas, como haciendo un trabajo tremendo, pero que no estaba siendo reconocido, que ellas no estaban siendo visibilizadas. Y eso fue algo que me llamó mucho la atención del programa y dije, quiero ser parte porque quiero mostrar mujeres que en el país están haciendo grandes cosas,
Por ejemplo, el evento del International Women's Day, que se hace una vez al año, donde ahí Carolina participó como speaker, y así como en tu caso, como contar las cosas que estás haciendo, cómo estás generando impacto. Y también para las mujeres que quieren iniciar una carrera en tecnología, que puedan hacerlo, que se sientan acompañadas, que tengan la información y los recursos para poder hacerlo. Y con el tema de datos, más enfocada en eso. En mi caso, yo desde que comencé como embajadora, ya hace 2 años y medio más o menos, em, comencé a dar mentorías para chicas que querían iniciar o desarrollar su carrera en datos, porque a mí personalmente me hubiese gustado como tener un acompañamiento. Yo tenía muchas preguntas. Yo conté al inicio que todo lo hacía como testeando, como ya me voy a poner a postular, no sé cómo es este mundo, no sé cómo son las entrevistas técnicas, voy a postular solamente como para entender cómo es este sistema, cómo funciona, qué cosas piden. No tenía idea, por ejemplo, conté las diferencias de algunos roles en datos. Yo no tenía idea qué roles habían. Y me hubiese gustado como tener ese acompañamiento, alguna persona que me hubiese contado esas cosas. Entonces, una de las cosas que me ha motivado es hacer estas mentorías, principalmente por Women Tech Makers, también en laboratoria. He hecho mentorías a las chicas del bootcamp de análisis de datos para que tengan ese acompañamiento. Estos tips, de repente uno necesita como algunos consejos, como en la postulación o el tema del currículum también, o, o que salgan de la idea de que uno hace un curso o una certificación y tiene que buscar solamente empleo como analista de datos, porque no, hay muchos roles. Entonces esa es una de las cosas que me ha motivado a dar esas mentorías, a acompañar a que más mujeres puedan ingresar a este mundo. Y la verdad es que ha sido súper gratificante porque han habido chicas que, claro, están ahí buscando su primera oportunidad laboral y pasa un tiempo y me doy cuenta que consiguieron esa oferta. Y yo digo, oye, qué bonito que las apoyé y ahora somos colegas. Entonces, lo siento muy, muy gratificante. Y lo que decía también, que la verdad es que siento que las comunidades de tecnología son muy poderosas y muy generosas. Siempre vas a encontrar personas que te quieran apoyar, que te quieran explicar algo, porque siento también que uno va aprendiendo y también una forma de reforzar esos conocimientos e ir compartiéndolos con más personas. Entonces, me motiva mucho eso, me motiva poder apoyar a más personas, como te decía, con mentorías o también contando mi experiencia, a que se atrevan, a que no piensen en los peros, que digan, ya no sé, tengo 20.000 años, no sé nada de matemáticas, no sé nada de programación, no importa, voy igual, algo va a salir de acá. A veces uno por la pura actitud gana más cosas que teniendo 1000 años de estudios. Qué bueno. Sí, eso que comentas me recordaba a la Filipa Pérez. Sí, la conozco. Sí, el otro día vi una entrevista que le hicieron en un podcast de Coding Chickens. Y bueno, yo la voy a invitar igual, pues, o sea, ya está invitada. En julio vamos a tenerla aquí conversando. Y decía algo parecido, por eso me acordé, porque decía de postular. Ella se fue a postular fuera a Estados Unidos. Bueno, en la entrevista de Coding Chickens, la voy a poner ahí después, si la quieren ver, contaba eso. Y justamente a veces uno se pone harto como trabas mentales de no postular o de no aprender algo, como decías tú, de la edad o no, es que no conozco otras mujeres que hagan esto. Entonces es súper bueno como ir desafiándose como esos autoobstáculos. Y cuando mencionabas de las comunidades, Carmen pregunta, ¿pueden mencionar las comunidades de mujeres tech? Bueno, principalmente en la que soy embajadora, Women Tech Makers. Ahí les puedo compartir
el link. Ya. Hay varias en Chile, también mujeres en las TICs. Mm, El de, el de Women Tech Makers. ahí está, ahí la voy a copiar. Le vamos haciendo eventos también, como les decía, hay mentorías, eventos, damos charlas también. Ahí está, compartida. Sí, sí, hay varias. Había una que se llamaba Women Who Codes, pero parece que ya esa se cerró, pero creo que igual quedan unos grupos de WhatsApp, Sí. donde creo que les cambiaron el nombre y así varias. Pero sí, la de Women Tech Makers. Es interesante lo que hacen y me gustaron harto las charlas que se dieron ese día. De hecho, vuelvo a pasar la publicidad. La otra semana, miércoles creo, vamos a Mm. conversar con una chica que estuvo dando una charla ahí, Javiera se llama, de los videojuegos, Ah, de la maravilloso, sí, selección de videojuegos. estuvo muy potente el evento. Sí, Sí. sí, estuvo muy bueno, muy bueno. Oye, me queda una pregunta, ya estamos pasadas Ujú. del tiempo, así que ahí lo podemos hacer rapidito. Ahí si las personas tienen alguna pregunta ahí, rapidito también que la alcancen a escribir para que la podamos leer. Hace unos días que conversábamos, tú me habías comentado de que dentro de tu magíster, uno de los objetivos es poder hacer algún proyecto que tenga algún impacto social. No me acuerdo bien Ujú. si era algo que te lo piden o algo que tú quieres hacer, eso no recuerdo. Sí. Eh, Em, Mi pregunta asociado a esto, ¿qué potencial ves en los datos para resolver problemas sociales reales? Y también, ¿cómo los profesionales de datos pueden, quizá contribuir a estas áreas más allá del ámbito empresarial que quizás se ven muy Ujú. asociados? Sí, sí, súper buena tu pregunta porque, bueno, por un lado, claro, por el magíster, más que por el magíster, por la beca en sí, uno de los requisitos es que uno desarrolle una tesis pensando en cómo mejorar alguna temática o alguna problemática, mejor dicho, basándose en la analítica de datos. Entonces, bueno, esa fue también de las razones por las que me llevó a postular a la beca, porque me pasa que si bien yo en el día a día no ejerzo como trabajadora social, creo que siempre va a estar incorporado como ese bichito, o no sé si bichito, pero esa base de que, bueno, me llama mucho la atención el hecho de poder mejorar la calidad de vida de las personas a través de los datos. Em, y siempre me lo he pensado y me lo he cuestionado. De hecho, en las empresas donde he trabajado principalmente, cómo poder generar ese impacto más allá de estar revisando números, porque a veces pasa que uno, claro, estás analizando números, pero puede pasar que pierdas como esa relación o ese contacto con las personas. Lo importante es nunca perder eso. Y lo otro también es que creo que los datos no son neutrales y lo que quiero decir es que la forma en cómo uno los interpreta, cómo también los comunica, pueden perpetuar ciertos sesgos o también transformarlos. Eso, la verdad que creo que es muy importante. Con los datos uno tiene mucho poder. em, con los datos tú puedes convencer a la gente, si son datos obviamente bien analizados, bien fidedignos. Y ha pasado que de repente uno ve en las noticias y datos que te generan tanto impacto que pueden hacer que la gente cambie de opinión, ya sea con temas políticos, con temas sociales, y datos mal mostrados también pueden hacer que una población de la sociedad tenga ciertos sesgos, ciertos prejuicios sobre ciertos temas sociales. Y creo que también uno tiene que ser siempre responsable éticamente, como qué datos está trabajando, cómo se están mostrando también. Y bueno, volviendo al tema de la investigación, actualmente no tengo como una temática concreta que me gustaría trabajar con los datos. Sí hay varias áreas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, el tema de diversidad e inclusión con las mujeres es algo que me llama mucho la atención, el hecho de cómo uno puede como
generar impacto o, por ejemplo, mejores programas o políticas públicas en cómo mejorar la inclusión de la mujer, no solamente en tecnología, sino también en otras áreas. Eso es algo que me llama, como te decía, me llama mucho la atención. Creo que con datos se podría hacer algo como muy bonito. También el área de la empleabilidad. También me llama mucho la atención. eh, y no solamente pensando en como análisis de datos, sino también yendo más allá. Incorporar, por ejemplo, en el magíster nos enseñan ramos de Machine Learning, a utilizar también inteligencia artificial generativa, como te decía, ir más allá, no solamente con analizar los datos y contar esta situación está así, sino también más adelante utilizar la inteligencia artificial para, por ejemplo, crear algún modelo que pueda mejorar el ámbito de la empleabilidad en Chile, que es una problemática, se sabe, pero también la inclusión de mujeres en tecnología o en otras áreas que uno necesita que haya más diversidad y más representatividad también. Sí, buen tema. Justamente lo que le llaman las STEM, ¿no? La ciencia, tecnología y matemáticas, todavía se sigue diciendo que no entran tantas mujeres a las carreras y después por ende tampoco en el mercado laboral. Y bueno, y eso arrastra muchísimas diferencias o inequidades, ¿no? Como de partida se dan ejemplos de, no sé, por ejemplo, el diseño de los autos, el diseño, entre comillas, de los medicamentos, todas esas cosas están pensadas más desde hombres, porque hay más hombres en esas áreas pensando que mujeres. Si fuese más equitativo, podríamos tener mayor igualdad en esas cosas también, que pueden sonar como nada que ver, pero tienen mucho que ver. Sí, es verdad. De hecho, algo súper importante que mencionaste y que me acordó un libro que leí que se llama La mujer invisible, de Caroline Criado, que ella habla de eso, como Yeah. de las cosas que sean creadas como desde el celular. Por ejemplo, mi celular es como está en mi mano, como el celular, el tamaño del celular fue creado pensando en el tamaño de la palma de un hombre. Porque si hubiesen pensado en una mujer, no sería de esa forma, sería mucho más pequeño. O los bolsillos de los jeans de las mujeres. Eso también estaba pensando. También los bolsillos de los jeans de los hombres son gigantes. Pero de las mujeres son así. Son un accesorio. Así que si quieren alguna lectura, La mujer invisible de Caroline Criado. Está muy entretenida. Bueno. Hay que buscarla. Sí. Oye, genial, Andrea. Ha estado súper entretenida la conversación. Yo creo que hay que dar una segunda parte en el futuro ahí para conversar más. Yo feliz. Genial. Sí, a lo mejor ahí podríamos intentar hacer una combinación con la Ceci, por ejemplo. Como me encanta. Sí, como de sus experiencias, como justamente ya que preguntaban sobre las comunidades. De sus experiencias con este tipo de comunidades y también obviamente trabajando en tecnología, que eso es súper claro, bueno. Sí, tenemos harta experiencias, harta historias ahí que contar con Ceci, así que felices de participar las dos. Súper. Oye, te doy muchísimas gracias por aceptar este cafecito hoy día. No sé si hay algo más que quisieras comentar antes de cerrar ya el cafecito de hoy. Que se atrevan. Si quieren hacer este cambio o si quieren aprender algo nuevo, denle. Como que no se queden con las ganas. A veces uno dice, es que son 5 meses, 1 año, 2 años. El tiempo pasa volando y te das cuenta que no existe nada. Entonces, atrévanse, no tengan el miedo de la edad o que no tienen los conocimientos o que sienten que no son suficientes. Denle nomás. Inténtenlo, prueben y en tecnología yo conté una parte de datos, puede ser que no les gustan los datos, que quizás les gusta la programación u otros roles más que están incorporando actualmente tecnología, así que si se quieren meter a este mundo, bienvenidos y bienvenidas, atrévense porque
hay muchas posibilidades, así que nunca se van a aburrir acá, sobre todo si les gusta estudiar, si les gusta aprender mucho, este va a ser su lugar. Genial. Sí, ahí vamos a tener que tirar más tips de dónde aprender de estas cosas para el futuro. Ahí, como comentabas, tu bootcamps y cosas así. Sí, ahí Sí, puedo seguir ahí compartiendo. sí, genial. Ya, pues Andrea, que estés súper bien y muchísimas gracias por el tiempo para conversar hoy día y ahí estamos hablando muy Ya. pronto. Gracias, Caro, por la invitación y bueno, gracias a todas las personas también que estuvieron presentes el día de hoy. Espero que les haya gustado esta conversación, que se hayan ido con hartos tips y nos estamos viendo. Genial. Sí, muchas gracias a las personas también que nos apoyaron ahí con sus comentarios. Que estén súper bien. Chao.